Estimado cuerpo docente y estudiantes, nosotros somos el grupo 6, conformado por Vicente Gatica, Patricio Yáñez y Javier Santillán, que les habla, y vamos a presentar sobre la tarea 1 de Matemáticas Discretas. Esta presentación la dividiremos en 3 partes fundamentales, que son la introducción del problema, el modelamiento del problema y el uso de una herramienta para resolver este tipo de problemas, que es PySAT, con un ejemplo simplificado. Partiremos entonces con la introducción del problema. Primero que todo, vamos a hablar del contexto en el que está situado el curso o las unidades anteriores a él. Lo que hemos hablado hasta el momento es de la lógica proposicional. Esta es un área que determina la validez de argumentos en base a proposiciones, que estas son afirmaciones que pueden ser o bien verdaderas o bien falsas, pero nunca ambas al mismo tiempo. A su vez, vamos a estudiar las relaciones lógicas que existen entre ambas mediante los llamados conectivos lógicos. Otro concepto fundamental es el de satisfactibilidad. Este concepto se aplica sobre un conjunto de proposiciones y se dice que este conjunto es satisfactible si es que existe una combinación de valores de verdad de las proposiciones elementales, esto se llama evaluaciones, que hace verdaderas a cada una de las proposiciones del conjunto. Entonces, ahora inmersos dentro de la motivación del problema, el problema en sí hace referencia a escoger, bajo ciertas restricciones y supuestos, horarios para realizar los exámenes de un cierto conjunto de ramos determinado. El objetivo es modelar el problema en términos de la lógica proposicional y resolverlo como un problema de satisfactibilidad. Pasaremos entonces ahora al modelamiento del problema. Lo primero que vamos a definir son ciertos conjuntos sobre los cuales trabajaremos. Estos corresponden a R, el conjunto de ramos, A, el conjunto de alumnos, R de A, el conjunto de los ramos asociado al alumno A, el conjunto P de profesores y el conjunto H de 1 a 30, que representa el bloque horario en que puede dictarse cada examen. Ahora definiremos las proposiciones siguientes, que son X y Z. X hace referencia a proposiciones que dan true, que son de la forma X sub RH. Estas proposiciones dan true si el examen de R, del ramo R, se lleva a cabo en el horario H. Las proposiciones asociadas ahí son de la forma I sub A, R, donde estas proposiciones dan true si es que el alumno A efectivamente realiza el examen del ramo R. Y lo mismo para las proposiciones del estilo Z sub P, R, donde en vez del alumno hablamos de los profesores. Conforme a lo anterior, nos damos cuenta que ahora vamos a hacer el modelamiento del problema. Pero para esto necesitamos cumplir una serie de restricciones que se nos impusieron y también que colocamos para que esto tenga sentido. Ahora, vamos a mostrar las condiciones. Nos damos cuenta que, por ejemplo, al detallar la primera, notamos que dice, cada ramo debe tener examen en un determinado horario. Pero notemos aquí ciertos detalles. Necesitamos tomar esta restricción y lograr pasarla a lógica proposicional. Con esto vamos a lograr hacer que el solver pueda recibir nuestra restricción y así implementarla para poder solucionar el problema. Entonces vamos a estudiar un poco en detalle lo que sería la primera condición. Adelante. Ahora, ¿cómo pasamos esto a la lógica proposicional? Vamos leyendo la condición. Cada ramo debe tener examen en un determinado horario. Me centro en la primera parte, que dice cada ramo. Esto me está diciendo que todos los elementos del conjunto de ramos deben cumplir una condición. O sea que implícitamente por detrás me está diciendo un para todo. Un poco de cuantificadores. Pero también, esto para poder escribirlo a través de conjunción y disyunción, estoy hablando de una serie de conjunciones de todos los ramos en el conjunto de ramos. Ahora, teniendo esto, cada ramo listo, vamos a lo siguiente, debe tener. El debe tener, implícitamente por detrás, es una existencia. Y en el ámbito de conjunciones y disyunciones, va a ser una disyunción. Entonces, con esto lograríamos armar lo que sería cada ramo debe tener examen en un determinado horario. Y para relacionarlo con el horario, nos damos cuenta de que ahí lo vamos a relacionar con lo que serían las proposiciones que definieron los conjuntos anteriormente mi compañero Javier. Vamos a lo siguiente. También, desarrollando esto, nuevamente nos damos cuenta que el esquema se va repitiendo. Y nuevamente nos dice cada horario. Por lo tanto, implícitamente por detrás va a ser un para todo, lo cual
en el ámbito de conjunciones y disyunciones va a ser conjunciones. Pero ahora tenemos otro tipo de condiciones que debemos cumplir. Y nos damos cuenta de lo siguiente. En un sub 2 nos dice, cada horario tiene asociado el examen de un único ramo. O sea que cuando yo coloque otro horario, no debe cumplirse dicha proposición. Por lo cual eso lo podemos escribir, como lo tenemos detallado, que es con la implicancia. Pero ahora hay un problema. Nosotros queremos pasar nuestras restricciones a lógica proposicional, pero también es importante que nuestras restricciones estén en la forma normal conjuntiva, o CNF, como lo podemos nombrar. ¿Por qué es importante esto? Para que el solver la pueda resolver. Entonces, ahora, en virtud y ayuda de lo que sería caracterización de la implicancia, ley de De Morgan, las distintas propiedades que vimos en las clases anteriores, nos damos cuenta de la siguiente igualdad. De que podemos transformar la caracterización de la implicancia, la implicancia a la caracterización de la implicancia, y eso nos da una disyunción. Pero después nosotros recordamos también que la disyunción distribuye respecto a la conjunción por propiedades de introducción al álgebra. Con esto nos damos cuenta de que en realidad puedo escribir todo U sub 2 a través de solamente puras conjunciones. Y al escribirlo a través de puras conjunciones y luego al final una disyunción, lo tenemos en la forma normal conjuntiva. En lo que sigue, en realidad, tenemos distintas otras restricciones que cumplen los mismos patrones anteriores. Entonces realizamos el mismo esquema, los mismos artilugios algebraicos, realizando caracterización de la implicancia, ley de De Morgan, etc., para poder llevar esto a forma normal conjuntiva. Y con esto vamos a mostrar al final las últimas condiciones, que sigue siendo exactamente el mismo patrón y se van trabajando de la misma manera. Con esto logramos contextualizar lo que serían nuestras restricciones a lógica proposicional. Y ojo que es importante acá, que es lógica proposicional que podemos llevar al solver. Vamos con la siguiente página. Ahora, todo lo que acabamos de hacer, si bien es un respaldo teórico de lo que estamos haciendo, tenemos que ver cómo juntarlos con nuestro problema. ¿Ok? Bien. Entonces con esto nosotros definimos el conjunto Q, que va a ser la unión del conjunto X, Y y Z que definió mi compañero Javier anteriormente. Con esto, uno puede estudiar la satisfactibilidad del problema, que en realidad lo que me interesa ahora es que cada una de estas restricciones se logre satisfacer. Y esto lo logramos gracias a la fórmula P perteneciente a L de Q, tal como se vio en la clase 3, lo cual sería en realidad buscar los distintos valores proposicionales de X, de Y y de Z, que nos van a hacer que exista una combinación de estos que me permita que se haga el valor de verdad total. Es decir, que la conjunción de cada una de las restricciones tenga un valor de verdad verdadero, es que exista alguna combinación. Con esto logramos asignar los posibles horarios a todos los exámenes bajo las restricciones que nos pidieron y que el problema sea satisfactible. Para finalizar la presentación, mostraremos la implementación de la interfaz PySat para resolver un ejemplo simplificado del problema. Para encontrar un conjunto factible al problema anterior, ocuparemos la interfaz PySat, la cual funciona por medio de la conjunción de distintas cláusulas, que vendrían siendo la disyunción de literales o proposiciones, encontrando así una combinación de evaluaciones que hagan verdadera cada uno de los elementos de la fórmula RO, en caso de que ésta sea satisfacible. Así tenemos el ejemplo en que hay dos alumnos, el alumno 1 y el alumno 2, dos profesores, profesor 1 y profesor 2, está ramo 1 y ramo 2, y los dos bloques horarios que vendrían siendo bloque 1 y bloque 2. Adelante. En la figura de la izquierda podemos ver un diccionario, el cual nos facilita el orden de las variables o proposiciones y además facilita luego el retorno de las evaluaciones que hacen satisfacible el problema. Y en el lado derecho tenemos la inserción de las cláusulas que generarían así en su conjunto las restricciones, y esta a su vez la fórmula que queremos resolver. A partir de todo ello, tenemos que la fórmula finalmente es satisfacible y nos entrega el conjunto de evaluaciones.
teniendo así que el ramo 1 tiene asociado el examen en el bloque 2 y el ramo 2 tiene el examen en el bloque 1. Y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por su atención. Adiós.